Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos junto con el equipo de Kaspersky. Vamos a dar un par de minutos para dar oportunidad a que se incorpore más gente y que podamos iniciar con más quórum. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues vamos a iniciar y esperemos que conforme vaya iniciando la sesión, vaya incorporándose más gente que pueda compartir con nosotros este gran webinar. Pues antes que nada, quisiéramos agradecer a todos pues que se haya incorporado a esta sesión. Muy buenos días a todos. Esperemos que estén cerrando este mes de julio a tambor batiente. Ya se está yendo como agua. Pero de verdad esperamos que estén concretando sus objetivos y que estos 5 meses que nos quedan, pues, sean unos meses muy, muy seguros. Los saluda Juan Pablo Carci, capa 8. También nos está acompañando en el panel Ana Cecilia Pérez. ¿Cómo estás, Anita? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Contenta de poder presentar este webinar y contenta de proveer más información de utilidad para todos nuestros amigos. Así es un día en el que vamos a estar compartiendo mucho conocimiento y la verdad es que como habitualmente venimos haciéndolo, hoy tenemos a un invitado de lujo que nos va a compartir sobre las experiencias que tiene en Latinoamérica en relación a la respuesta a incidentes. Eduardo Chavarro Valle es quien es miembro del equipo global de respuesta a incidentes de Kaspersky. Es la persona que hoy nos está acompañando y que tenemos el gusto de contar con él desde Colombia. Eduardo, muy buenos días.
Hola a todos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias por acompañarnos. Les voy a hablar un poquito del currículum de Eduardo. Eduardo es magíster en Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Tiene más de 15 años de experiencia en análisis digital forense, respuesta a incidentes, análisis de malware y tendencias de ciberamenazas. Como pueden ver ahí en su currículum, tiene muchísimas certificaciones internacionales en ámbitos de análisis digital forense, pruebas de intrusión, gestión de seguridad de la información. En fin, es una persona que tiene un perfil muy, muy robusto, muy completo en cuestión a ciberseguridad, seguridad de la información. Y les decía, les anticipaba que él es miembro del equipo global de respuesta a emergencias de respuesta a incidentes de Kaspersky Lab, el famoso HERT, quien se desempeña ahí como especialista en respuesta a incidentes para Latinoamérica, para la región. Y eso es bien importante porque a nivel global, pocas son las organizaciones que tienen equipos de respuesta tan coordinados y que tengan esta logística tan interesante como lo tiene Kaspersky. Y bueno, Eduardo es precisamente el especialista en la región y además es líder de la investigación de ciberseguridad para la compañía 7 en Colombia. Entonces, pues sin mayor preámbulo, mi estimado Eduardo, te cedo el control y por favor, compártenos sobre la respuesta a incidentes y experiencias de la región. Vale, muchísimas gracias nuevamente a todos, al equipo de Capa 8 por la invitación y por este espacio y a quienes nos acompañan ahora mismo por dedicar un poco de su tiempo a escuchar aquello que tenemos para compartirles, que tal vez sea una oportunidad de ver algunos elementos que se puedan estar llevando a cabo de forma incorrecta dentro de sus compañías o dentro de sus hogares, porque recuerden que ahora hablamos de hogar como una empresa en la que están implementados sistemas de Internet de las cosas, hay computadores, hay smartwatch, la nevera, la lavadora, todo ahora tiene Internet y también se pueden convertir en una oportunidad para un atacante para llegar a ustedes, a sus allegados o a aquellos con los que se relacionan. Quiero empezar esta presentación con estas palabras de Erna Solberg. Erna Solberg es la primer ministra de Noruega y en unas declaraciones respecto a un incidente que sufrió Norsk Hydro, que es una compañía mundial de aluminio, ella presentando ante su parlamento los resultados de la investigación, dijo esto: el ataque le costó a Norsk Hydro unos 400 millones de coronas noruegas, es decir, unos 35, 38 millones de dólares. Ellos tenían controles de seguridad implementados. No quiero ni imaginarme lo que le va a suceder a aquellos que no lo tengan. ¿Sí? Dense cuenta, controles de seguridad implementados y este fue el costo de ese incidente. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Lokerboga, una amenaza global, realmente una amenaza porque es un ransomware, es decir, un software malicioso que encripta la información y que solicita un rescate para darte la llave de desencripción. ¿Sí? Pierdes acceso total a tu información y a menos de que consigas o alguien con mucho conocimiento que sea capaz de recuperar esas llaves o de descifrar la información, generalmente asociado a que los atacantes cometan un error en la implementación del algoritmo. Cuando no lo cometen, realmente va a depender solamente de pedirle a los atacantes de negociar con ellos la recuperación de la información. Hablamos de Lokerboga en enero de 2019. Altran en Francia, una empresa muy fuerte con posicionamiento global y con un énfasis muy fuerte en tecnología 5G, fue comprometida por este ransomware. El compromiso completo del dominio, es decir, toda su infraestructura de TI fue comprometida. Cuando Altran hace el análisis de lo que le va a costar recuperarse y recuperar su información frente a lo que le están pidiendo los atacantes, deciden pagar 300 bitcoins, que en ese momento eran más o menos $1 millón. De acuerdo a medios que estuvieron detrás de esta noticia, para finales de febrero, a pesar de haber pagado, no recibieron la llave de descifrado. Entonces es algo también bien importante. Está en manos de los delincuentes darte las llaves, pero también ellos deciden si te la dan o no. O si realmente esa llave que te dan para descifrar funciona. El costo de la remediación para Altran fue de $20 millones. Enero de 2019. Y en marzo, Norsk Hydro, la compañía noruega de la que les hablo, fue comprometido por este mismo ransomware. El costo de su remediación
A la fecha de hoy se habla de unos 45 a 50 millones de dólares. Recuperarse es volver a tener su información, volver a implementar su infraestructura, restaurar todos los sistemas, porque estamos hablando del compromiso completo del dominio, del dominio de esta compañía. Entonces tuvieron que restaurar todo. ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué nos está pasando en Latinoamérica? Y cuáles son, digamos, los principales factores que están afectando a las compañías, a las organizaciones y a los gobiernos? Esta es una foto que llevo realmente ya más de un año presentando, pero que no puedo dejar de presentarla porque me siguen consultando, me siguen solicitando servicios con este mismo concepto. Estamos hablando de unas variantes, de unas familias de ransomware como Dharma, Crisis, Mr. Deck, estas que ven aquí, incluso están apareciendo unas nuevas, que se aprovechan de sesiones remotas. Generalmente hablamos de un escritorio remoto, el RDP, expuesto en Internet. El escritorio remoto por el que las organizaciones deciden hacer teletrabajo, entonces habilitan el escritorio remoto de su infraestructura, lo ponen en Internet para que cualquiera desde su casa pueda conectarse las 24 horas del día y realizar las actividades de operación necesarias. El principal inconveniente es que esta exposición de servicios se hace descontrolada, es decir, así como el usuario legítimo puede llegar al servicio, también puede llegar cualquiera en Internet, y ustedes saben que Internet es un universo de posibilidades, no hay límites, no hay fronteras, puede llegar cualquiera en cualquier momento, desde cualquier lugar, y dependiendo de su conocimiento y su habilidad, puede llegar a tomar control. También hemos visto en otros servicios como BNC, incluido TeamViewer, y también tenemos un caso interesante. Nosotros, como les estoy diciendo, siempre recomendamos que si expones escritorio remoto, uses VPN para garantizar que no cualquiera en Internet se conecte, sino que sea un par conocido. Pero ya hemos visto casos que a pesar de establecer la VPN lo han conseguido los atacantes, porque aunque mi infraestructura está protegida y expone estos servicios con una VPN, el tercero con el que estoy autorizando esa confianza que se va a conectar a mi infraestructura mediante la VPN, tal vez no esté tomando los controles de seguridad adecuados. Y fue a él a quien comprometieron, saltaron por la VPN que tenía autorizada, llegaron a una infraestructura mucho más poderosa, un gobierno en la región, y cifraron al parecer entre 80 y 100 servidores, totalmente cifrados, con el agravante de que es imposible de descifrar. Y adicionalmente, muchos de los ataques, si no todos, empiezan, bueno, perdónenme, aquí hago un paréntesis, ataque a la cadena de suministro, lo que les comentaba, un tercero autorizado en mi organización mediante una infraestructura segura para conectarse y fue comprometido él y les permitió llegar hacia la infraestructura de otra organización mucho más grande. Sesiones interactivas, actor humano. Siempre hablamos que en Internet todo está automatizado, que son bots, que son máquinas atacándose unas contra otras. Sin embargo, la inteligencia que da el factor humano, ¿sí? Tengamos en cuenta que hablamos de inteligencia artificial, pero la inteligencia realmente la da el factor humano porque un humano va a tomar decisiones mucho más acertadas que las que puede llegar a tomar una máquina. Y el humano va a saber a qué se está enfrentando y sobre eso va a tomar decisiones. Un ataque automatizado no lo va a hacer así. Él va a seguir intentándolo 1000 veces hasta que pueda explotar o no. Y va a seguir saltando entre diferentes destinos. Ausencia de controles para la gestión de usuarios. Esto fue y es muy interesante y es muy común. Siempre que logran obtener acceso con un usuario, ya sea por errores de la administración de usuarios, por contraseñas débiles, por falencias en la gestión de sesiones, es decir, en las organizaciones ya aprendimos que yo coloco mal mi contraseña 3 veces y me toca ir hasta TI a solicitarles que me restauren mi cuenta. Pero un escritorio remoto expuesto en Internet que no tenga esto, pues es mucho más crítico, porque hay atacantes que utilizan múltiples orígenes, utilizan múltiples diccionarios hasta que encuentran una contraseña que generalmente tiende a ser fácil de descifrar. 20 minutos para cifrar hasta 120 gigas de información. La semana pasada estamos atendiendo un incidente
en el que esta cifra ya bajó a 8 minutos. En 8 minutos logran cifrar todo esto. Y pueden durar entre 1 y 72 horas en la red. Un atacante, dense cuenta, en 8 minutos cifra 120 gigas de información. Imagínense lo que puede hacer en 72 horas dentro de su infraestructura. Y con el agravante, como decía, descifrado no siempre. Desde Kaspersky hemos conseguido descifrar algunos ransomware, pero no todos es posible hacerlo, ¿sí? Depende de que los atacantes en la construcción cometan errores, pero para que nos den la oportunidad de descifrar. ¿Qué ha pasado con esta tendencia? Como les decía, la están automatizando, ¿sí? Son máquinas contra máquinas tratando de llegar a los servidores, tomar control y desplegarse dentro por toda la infraestructura. Pero hace un par de semanas empezamos a ver unos casos bien interesantes con esta automatización. Entonces, en ese proceso automatizado, el ataque que venía desde Internet, que llegaba al servidor expuesto, logró ingresar, acceder. El ataque era automatizado, es decir, máquina contra máquina. Llevaba 7 días tratando de subir malware para tomar control y desplegarse por la infraestructura. El antivirus estaba configurado y estaba respondiendo como debía hacerlo, enfrentando a los virus y conteniéndolos. 7 días generando alertas que nadie vio o que nadie sabía cómo leer. A los 7 días, el atacante dice, hey, ya estoy adentro, pero algo no me está dejando entrar. Deja de ser automatizado y se convierte en una sesión interactiva. Un ser humano entra, valida y dice, aquí hay un antivirus. Lo primero que intentó hacer fue desinstalarlo. No lo pudo hacer. Intentó desactivarlo con otros mecanismos. No lo pudo hacer. Entonces, el atacante tomó una decisión a partir de lo que estaba viendo ahí. El atacante dijo, el malware lo está detectando, cambiemos la estrategia, usemos Goodware. Goodware se refiere al ProcDump y al PS Tools, estas dos herramientas que son de Microsoft. Son utilitarios de Microsoft que se utilizan el ProcDump para acceder a la memoria de los procesos o a la memoria total del sistema operativo. Y PS Tools, una herramienta que se utiliza para gestión remota de servidores, siempre y cuando se conozca o se tengan privilegios para llegar a otros equipos en la red. ¿Qué hizo el atacante? Mediante ProcDump extrajo la memoria y se la llevó. Y después de 1 hora regresa, ya sabe usuarios y contraseñas. ¿Por qué? Porque la memoria, además de almacenar los procesos, los entornos, ventanas, entornos gráficos, todos estos temas, almacena información privilegiada como usuarios y contraseñas. Y dependiendo de la configuración del sistema operativo, lo va a guardar en claro o lo va a guardar de alguna forma cifrado. En su ataque, él lo que hizo fue, se llevó esa información recolectada con un aplicativo legítimo y vemos como cerca de 1 hora después él regresa con PS Tools y lo que hace es desplegarse por toda la infraestructura. El antivirus, 7 días defendiendo, repeliendo a una máquina, pero cuando llegó el humano supo tomar decisiones. Y si estos dos aplicativos hubieran sido detectados de alguna forma, por alguna razón, hubiera buscado otros, porque es un humano que no está haciendo contenido y que ya está dentro de la infraestructura. Y es importantísimo mantener ese monitoreo. ¿El antivirus es importante? Claro que sí, pero no es la única solución. Y en una conclusión muy personal que hago yo sobre este evento, es que lo mejor que le pudo haber pasado a un atacante, a esta organización, fue el ransomware. Porque el ransomware hace ruido, rápidamente avisa y dice, hey, estoy aquí, y tomé control de tus máquinas. Pero imaginen en esta infraestructura el atacante adentro moviéndose solamente con Goodware, es decir, con aplicativos legítimos que no son detectados como maliciosos, que no van a generar ningún tipo de alerta y que se mueva por toda su infraestructura llevándose tal vez información confidencial, modificando servicios, accediendo a sistemas de control, por ejemplo, industrial, y tomando algún tipo de medidas silenciosas que en algún momento puedan comprometer totalmente la infraestructura y que a pesar de que ya esté generando algún tipo de rastros, pues nadie vea. Es bien complicado elegir el tipo de ataque al que nos vamos a enfrentar.
pero vean las oportunidades que tienen los atacantes. Cuando yo hablo de respuesta a incidentes, siempre algunas organizaciones me dicen, yo no estoy conectado a internet, a mí no me va a pasar nada. ¿Sí? Es bien interesante y es una conclusión permanente. Entonces hablemos de la operación Darbyshnia. Darbyshnia es un ataque en Europa del Este que comprometió 8 bancos y que generó decenas de millones en daños, no en pérdidas, en daños. Es decir, además de llevarse recursos, dañaron los sistemas de información completamente, los repositorios de información y algunos sistemas. Es decir, quedaron totalmente anulados estos bancos. ¿Qué utilizaron? Dispositivos conocidos como la Netbook, que es este equipo, este portátil de bajo costo muy pequeño, Raspberry, un dispositivo de $35, o el Bash Bunny. En la imagen que ven en pantalla, en la parte superior está el Bash Bunny, que es prácticamente una USB, del tamaño de una USB. En la parte inferior está la Raspberry en su versión más pequeña, que nuevamente este dispositivo tiene procesador, memoria, tiene, incluso lo pueden ver en la parte superior o en la parte derecha, tiene puerto HDMI. Es decir, es una computadora completa. ¿Qué le permitió esto a los atacantes? Mediante este dispositivo y una conexión 3G, que ustedes saben que se incluye un módem USB y ya es un computador con conexión 3G, abrir el perímetro de seguridad de las organizaciones. Es decir, no había internet, no tenían acceso a internet, pero con esto ya tienen internet y lo peor es que la entidad lo desconoce, en primer lugar. Segundo, si tenía controles de seguridad habilitados y todo el tráfico o todas las actividades que se generaran dentro de la infraestructura debería pasar por unos elementos de seguridad, ya sea los IDS, los IPS, el firewall, pues con esto se había perdido todo ese control. Conexiones remotas, es decir, además de abrir una puerta para salir, también para entrar. Y estos tipos de ataques que son los fileless attacks o los LOLBAS. Los fileless attacks son muy conocidos ahorita y están representados por PowerShell. Voy a cambiar de ventana. Si de pronto alguien, si se pierde o dejan de ver, les agradezco me confirmen. Quiero mostrarles una representación de un fileless attack. Vale, no, creo que todos lo pueden ver. Se ve perfecto, Eduardo. Vale, esto es un script, esto es lenguaje chino, árabe, para cualquiera, incluso para mí. Es decir, yo ya veo aquí, lo único que sé es que aquí están escondiendo algo. ¿Sí? Esto es un script que aplicaron para un incidente que llevo una semana recuperando. Esto es un script de PowerShell y aquí básicamente lo único que sé es que hay unas funciones que son dividir a partir de unos valores, y aquí que por cada uno de esos valores hace una conversión, lo convierte en una sola palabra, pero aquí lo interesante es esto que está aquí escondido. ¿Vale? Permítanme, yo hago aquí una activación rápida. Aquí está. Listo. Entonces voy a habilitar aquí una máquina virtual en la que les quiero presentar qué es lo que dice allí. Entonces estamos hablando de este script que llegó a una organización. ¿Listo? Si yo tomo este script y lo ejecuto, pues voy a hacer lo que quiere el atacante. Voy a instalar algo en mi sistema y voy a comprometerme. Entonces, realmente aquí lo que me interesa es esta información. Todo el código que está oculto aquí quiero descifrarlo. ¿Vale? Esta primera línea, aquí básicamente lo que está diciendo es IEX-join. El IEX en PowerShell significa ejecute lo que dice allí. Entonces yo solamente voy a tomar el contenido, pero no lo voy a ejecutar. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí vamos a, perdónenme un segundo, abrir una consola de PowerShell. Vale. Voy a ubicarme en el escritorio para que ustedes puedan ver lo que sucede. Y voy a copiar todo eso y le voy a decir, ok, haga todo el proceso y guárdenmelo aquí en un archivo. Vamos a ponerle salida 1.txt.
Una vez termina, aquí me está generando mi salida 1, es decir, logré descifrar eso. Nuevamente le digo que me deje ver qué hay allí. Y ya aquí veo otro tipo de cosas. Ya veo un nuevo objeto, un stream reader. Aquí ya hay, digamos, cosas más legibles. Aquí hay un cifrado en base 64, pero esto sigue oculto. Esto sigue oculto. Y por aquí dice, ok, de compress, es decir, descomprima. Y después de todo, nuevamente, aquí esto representa el IEX. Entonces, esto de aquí adelante es lo que yo no quiero que se ejecute. Nuevamente, copio todo. ¿Vale? Iniciemos aquí. Lo pego acá, nuevamente en mi PowerShell. Y le digo salida 2.txt, es decir, nuevamente haga todo el descifrado y muéstremelo en un archivo. Y aquí ya veo algo como más interesante, más fácil de leer. Está tratando de hacer aquí, por ejemplo, está yendo al registro y está deshabilitando el anti-spyware de Microsoft, de Windows Defender, y está desactivando un montón de cosas más. Está creando procesos, habilitando procesos, y está creando un montón de cosas más, y adicionalmente aquí intenta ocultar varias cosas, pero lo que está tratando es descargar un archivo de Internet. Y posteriormente mantener la ejecución, dense cuenta aquí, anti-trojan, antivirus, PS1, es decir, algo tienen que hacer esos scripts, pero este es el arranque, es la entrada principal. Y dense cuenta que no fue difícil, mientras yo entendía qué era lo que estaba pasando, pasar de este fileless, porque esto todo se ejecuta en memoria, pasar de este desconocido a este completamente claro. ¿Listo? Sin embargo, como yo les decía, ese IEX, veámoslo aquí, cuando yo le digo IEX, él me dice, listo, IEX significa vamos a invocar una expresión, dígame que va a ejecutar. Y eso es lo que está pasando allí. Yo estoy evitando el IEX para que él no ejecute y solamente descifre y me muestre el contenido. Eso se adquiere pues con experiencia, con conocimiento, ¿vale? Entender qué es lo que están intentando hacer los scripts y hacer este tipo de estrategias para descifrarlos. ¿Vale? Y hay otro tema que son los LOLBAS. Los LOLBAS son binarios de Windows que tienen la particularidad o tienen servicios que son medianamente desconocidos. Es decir, que un atacante los usa y sabe que, por ejemplo, el FineStr, que es un binario de Windows que permite buscar strings dentro de un texto, también podría ayudar a bajar un archivo de Internet. Entonces, no es malware, son binarios del sistema que le están dando oportunidad a los atacantes y que los están usando ahora para hacer este tipo de ataques. ¿Qué hemos visto desde 2015? Acceso a redes de cajeros automáticos. México lo ha vivido muchísimo, en Colombia lo hemos vivido, Perú, prácticamente todos los países de Latinoamérica lo han vivido y han conocido esto. Llegan a la infraestructura, conectan un dispositivo y les da control a un tercero. Le quita el control, de hecho, a la misma organización dueña de la infraestructura. Y adicionalmente, ¿a quién le pasó este año? A la NASA, al laboratorio de jets de propulsión. Llegaron una Raspberry, la conectaron en su infraestructura, accedieron a documentos confidenciales, especialmente enfocados en los sistemas de navegación en Marte, y se llevaron esta información. ¿Listo? Aplica para cualquier organización. Es algo muy pequeño de usar y de hecho aquí en Colombia hemos analizado casos en los que no es pequeño. Meten un portátil de 15 pulgadas, lo único que necesitan es acceso a la infraestructura. Entonces, finalmente, lo que buscan es abrir una puerta y tomar control remoto. En análisis de malware, estos 3 comandos que les comparto aquí son de 3 archivos diferentes que originalmente eran archivos de Excel. Era un archivo de Excel enviado mediante un correo electrónico indicando que por favor verificara la cuenta de cobro anexa y que cuando se abrían y se autorizaba la ejecución de las macros, esto era lo que pasaba. En los 3 casos, básicamente lo que están haciendo es usando un LOLBAS, ¿sí? Volvemos al mismo tema, msiexec.exe. Ese es un binario de Windows utilizado para hacer instalación de productos. Sin embargo, aquí lo que está
haciendo y lo que ya saben los delincuentes es que si se hace un stop igual a 1, es decir, que no se detenga, que baje de esa URL el archivo y lo guarde, por ejemplo, en la carpeta temp en el primer caso, o en el segundo caso que lo renombre windowscalc.exe, lo va a hacer. ¿Sí? Y nuevamente, a menos de que el control de seguridad detecte que esas URLs son maliciosas o que lo que descargue de allí sea realmente malicioso, esto va a ejecutarse sin ningún problema. ¿Cómo funciona este tema? Quiero presentarles algo de la funcionalidad. Esta es la consola de Windows, el CMD. ¿Vale? En el CMD yo vamos a ejecutar la calculadora. Entonces yo le digo calc y me abre la calculadora. Entonces de alguna forma, en algún control de listas blancas yo le digo ok, desde el CMD o desde la calculadora no se puede escribir calc. ¿Sí? No lo ejecute. Entonces se hace un cambio a PowerShell. PowerShell es otra consola que tiene Microsoft Windows, desde Windows 7 en adelante. De hecho, anteriormente también se puede aplicar, pero hay que instalarla. Con PowerShell yo le puedo decir, por ejemplo, no, vamos a decirle que lo ejecute directamente desde la ruta. Vamos a decirle Windows, System 32, y aquí le vamos a decir calc.exe. Y abrimos nuestra calculadora. Nuevamente, lista blanca le decimos, no permita que se ejecute nada que contenga esta cadena. ¿Vale? Entonces, si yo no puedo ejecutarlo, que contenga esta cadena, tengo que buscar estrategias. Y desafortunadamente PowerShell brinda muchas. Por ejemplo, yo le puedo decir, no deje ejecutar nada que diga calc. Entonces, con PowerShell yo le puedo decir esto. Y se me ejecuta la calculadora. ¿Por qué? Porque son comodines que permiten manejar las cadenas de texto. O le puedo decir, por ejemplo, vámonos aquí, le ponemos un asterisco y se abre la calculadora. O podemos crear 1000 formas. O como lo están haciendo algunas técnicas ahora mismo, y es que acceden a una carpeta muy extraña, .. ¿Qué está haciendo esto? Aquí estoy entrando a una carpeta que no existe. Pero con este punto y punto estoy saliendo nuevamente y ejecuto solamente lo que dice acá. Confirmemos si funciona. Confirmemos. Aquí está. ¿Vale? Y Windows se ha hecho aún más funcional. La habilidad, Windows vio el poder, el potencial que tiene Linux y le permite a sus usuarios tener un Linux embebido dentro de Windows. No viene por defecto, hay que instalarlo, pero de seguro muchos desarrolladores, incluso pues quienes trabajamos en este tema, lo usamos. Se llama Bash. Entonces, tengo el CMD de Windows, tengo el PowerShell de Windows, es posible que tenga el Bash de Windows y desde aquí lo puedo ejecutar también. Hay que hacer, digamos, unas cosas diferentes. Windows, System 32, calc.exe. Y desde allí puedo llamar. Y de hecho, ahora mismo estamos hablando de que Windows acaba de publicar, permítanme, yo les muestro acá, hace unos meses, la actualización de su consola, del CMD, la nueva terminal de Windows, que va a ser mucho más ágil estos procedimientos que yo estoy tratando de hacer entre una consola y la otra. Rápidamente me va a poder dejar correr el CMD normal, PowerShell, las últimas versiones o otras versiones de Linux y todo corre íntegramente dentro de la misma consola. Es decir, ya no va a ser la consola tradicional, ese negro con letras blancas, no. Va a cambiar, cambió rotundamente, ya se puede instalar desde la tienda de Microsoft, requiere tener la última versión de Windows 10, la última actualización completa. ¿Vale? Esos LOLBAs son los que dan esas oportunidades. ¿Sí? Entonces hay PowerShell, se dan cuenta que tiene infinidad de elementos que le permiten a uno ocultar qué es lo que está haciendo. Si se dieron cuenta, se cifra muy fácil. Y eso que estos cifrados son realmente los más básicos. Hay unos que realmente son muy robustos, que de hecho no se puede llegar exactamente, perdón, no se puede llegar exactamente al código fuente. Entonces va a complicar la vida. ¿Sí? Y hay que empezar a entender que hay ataques
que ya no van a llegar como malware, van a llegar como woodware y que se están moviendo entre las infraestructuras utilizando todo esto. Hablemos de otra tendencia que es el BEC, que es el Business Email Compromise, fuertemente publicado y trabajado por el FBI en los Estados Unidos porque el impacto es altísimo. Es una estafa dirigida a empresas y personas que realizan transferencias bancarias y tienen proveedores en el extranjero, incluso con proveedores locales. Además, básicamente está enfocado en afectar a aquellos que mediante medios como el correo electrónico autorizan transacciones. Ese es realmente el principal objetivo. Suplantan a los participantes en las solicitudes, ejecuciones de pago o transferencia y modifican los destinos. Es decir, hay una conversación entre cliente y proveedor. Proveedor informa al cliente, oye, me debes esta factura de tanto y me la pagas de acuerdo a estos documentos. Ellos intervienen en esa comunicación y hacen un muy buen trabajo porque realmente lo hacen. Pueden tomar semanas para dar el golpe. A diferencia de otras técnicas que utilizan de pronto días o minutos, aquí se toman el tiempo que sea necesario porque un solo golpe les da montos superiores a los $500,000. Entonces se van a tomar el tiempo. Está dirigida, como les digo, a organizaciones o personas y lleva este esquema. En un esquema tradicional está la compañía A con la compañía B que tienen unos compromisos comerciales. La situación es que, y de hecho todos lo hacemos así, todas las compañías lo hacen así. Compañía B, en este caso, mediante correo electrónico le informa a compañía A que hay una deuda, se adeuda una factura o un servicio, el monto que se adeuda y pues cómo son los compromisos de pago. Aquí aparece el atacante simplemente escucha, él solamente entiende cómo se hacen las negociaciones e inmediatamente crea un par de compañías A y compañías B paralelas. En este caso, si lo pueden notar allí, cambié la I por una L, que en muchas ocasiones es imperceptible, sobre todo en el caso del correo electrónico. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes revisan que diga google.com y no gooqle.com? Generalmente si viene el mismo contenido de cómo se habla generalmente, no se va a revisar este tipo de cosas. ¿Qué hace el atacante en primera instancia? En nombre de la compañía B, es decir, usando la falsa compañía B, le escribe a compañía A y le dice, óyeme, yo recuerdo que te debo un dinero de una factura, por favor, dime cuánto te debo y mándame los papeles necesarios para hacer esa transferencia y para confirmar el pago. Compañía A, atendiendo a que compañía B lo está buscando para pagarle un dinero que realmente le debe, le dice, sí, mira, me debes tanto, aquí está mi cámara de comercio, aquí están todos los recibos, aquí está toda la información para que registres el pago sin ningún problema. El atacante ya tiene información y es información válida, es información legítima. Entonces, ahora, ¿qué hace el atacante? En nombre de la falsa compañía A le escribe a la verdadera compañía B. Le dice, óyeme, mira, aquí están todos los papeles que ya los consiguió en su mensaje anterior. Aquí están todos los papeles para que me hagas el pago de este servicio, producto o de esta cuenta por pagar. Pero hay una aclaración. Por favor, tuvimos un problema con el banco anterior y acabamos de abrir esta nueva cuenta, páganos allí. Compañía B, convencida porque le está escribiendo compañía A y adicionalmente se lo está soportando con los documentos que realmente envió compañía A, hace el pago a la cuenta del atacante y el dinero se va. Elementos importantes aquí. Compañía A está convencida de que le van a pagar porque ya le avisaron y va a esperar el tiempo que sea necesario porque no va a molestar a su contraparte por el pago, sabiendo que ya le ofreció hacer el pago inmediatamente. Compañía B ya hizo el pago, envió los recursos a donde le dijeron y el dinero ya se fue. Esto le permitirá al atacante tener incluso semanas para ser detectado. En semanas, ese dinero lo pueden sacar sin alertar los controles de monitoreo transaccional, sin generar alertas de posibles fraudes, sin ningún problema, porque va a ser retiros muy pequeños en condiciones esporádicas de tiempo, como lo haría cualquier usuario del sector financiero. Entonces es un éxito, si se dan cuenta, desde el punto de vista de los atacantes.
¿A quién le pasó esto? No sé si lo escucharon. Leandro Paredes, jugador del Boca Juniors, parte de su pase, él jugaba en Moscú y fue vendido al PSG. Parte de su pase la debería recibir el Boca Juniors. Y el Boca Juniors empezó a comunicarse con el PSG y le decía, oye, no me has pagado. Y el PSG les dijo, sí, mire, aquí está la transacción SWIFT. Cuando ellos vieron el recibo de la transacción SWIFT, dijeron, sí, nos van a pagar 519.000 euros. ¿Cómo se fueron estos 519.000 euros? Porque alguien compró, si se dan cuenta, el dominio bocajuniors.com.an y rehusó la misma comunicación, pero le hizo saber a la gente del PSG que el dinero ya no tenía que llegar a Argentina, sino a una cuenta en México, supuestamente del equipo, y utilizando un intermediador en los Estados Unidos. Dense cuenta que en el momento en que el PSG le entrega el documento del SWIFT a Boca, al parecer pues ellos no se tomaron el trabajo de validar qué era lo que estaba pasando ahí, si las cuentas de destino eran adecuadas, sino de una vez dijeron, ok, el dinero ya debe venir en camino, esperemos, pero no validaron exactamente qué era lo que estaba pasando y les dio el tiempo necesario a los delincuentes para llevarse 519.000 euros. Rápidamente hablemos de los ataques a las cadenas de suministros. ¿Vale? Entonces, esto desde hace mucho tiempo está sucediendo, pero ha tomado principal importancia desde 2017, con estos 3 incidentes que detectamos desde Kaspersky: Shadowpad, Medoc y CCleaner. Son productos utilizados por compañías a nivel mundial, los cuales fueron comprometidos, es decir, su servidor principal fue comprometido y las versiones legítimas fueron modificadas y se les incluyó un backdoor o una puerta trasera. Shadowpad es una herramienta de gestión de servidores que al ser comprometida, pues además de permitir la gestión de servidores a su real propietario, pues también se lo permitía a un atacante. Medoc, el caso de Petya, posterior a WannaCry, está asociado también a una vulneración a los servidores de Medoc, donde se hizo una modificación. Y CCleaner, que es una herramienta de anti-malware, en 2017 una de sus versiones fue comprometida e incrustaba un backdoor, y ese backdoor lo que permitía generaba como unas listas blancas de dónde no ir a mirar actividad. Pues el atacante con un producto de seguridad que no está viendo la carpeta en donde va a generar toda su actividad, pues es un éxito. Perdón que aquí veo un chat. Sí, solamente Okay, estamos recordando a todos que si hay alguna pregunta, por favor nos la compartan en el botón de preguntas y respuestas para hacerla al final. Perdona la interrupción, Eduardo, adelante. No hay problema, no, disculpen. Seguimos, 2018, The Big Hack, un éxito respecto a la campaña mediática y comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, el Business Week publica un artículo en el que dice que mediante un chip que lo ven allí en esa foto, que es mucho más pequeño que una falange, es inmensamente más pequeño, estaba siendo utilizado por las productoras en China para comprometer los dispositivos desde el hardware. ¿Qué pasaba con este elemento? Este elemento tenía la posibilidad de generar, por ejemplo, sobre una tarjeta de red, hacerla actuar como 2 dispositivos diferentes. Funcionaba como debería hacerlo, pero en algún momento era utilizada como una segunda tarjeta de red y enviaba comunicaciones a destinos específicos. Y en 2019, el Asus Live Update con la operación Shadowhammer, un ataque que comprometió los servidores de actualización de Asus, modificó el firmware de actualización, pero fue tan específico que permitió que el atacante lo instalara solamente en unas máquinas específicas, no llegara a todos los usuarios de Asus. Entonces, digamos que era mucho más especializado, con un desarrollo bien interesante, basado en las prácticas que utilizaron para comprometer usuarios específicos y no al masivo completo. ¿Por qué? Porque es que los atacantes, cuando hacen este tipo de cosas, entre menos lo usen, más difícil va a ser detectarlos. Entonces ellos siempre enfocan su ataque en blancos específicos.
Si lo hacen de forma masiva, como lo haría, por ejemplo, el script que les acabo de mostrar, va a ser mucho más complicado para el atacante porque va a ser detectado rápidamente y se van a generar los controles de seguridad para evitar que llegue a infectar otras organizaciones. No sé si escucharon el año pasado el tema de Citrix, tuvo un compromiso dentro de su infraestructura. Hace un par de meses publicaron que se habían llevado una información, pero que no era crítica. Esperemos que realmente sea así. Sin embargo, sí tuvieron acceso a toda la infraestructura interna de Citrix. ¿Qué pasa con esto? Contar con defensa en sitio puede no ser suficiente. Es decir, el antivirus está, por ejemplo, para proteger contra virus. Pero un antivirus no va a alertar cuando se crea, por ejemplo, un usuario en el sistema. ¿Sí? Ahí hay que tomar otro tipo de estrategias. O el antivirus no va a detectar cuando dentro de mi red apareció un nuevo dispositivo. Ese no es su objetivo. Entonces hay que ver mucho más allá. Cada compañía depende de otras, ¿sí? Y por eso el ataque a la cadena de suministros es tan efectivo. Porque si no se consigue llegar, los atacantes no consiguen llegar al objetivo principal, van a empezar a buscar qué aliados tiene y van a enfocar su ataque contra esos aliados, porque esos aliados sí tienen autorizaciones para llegar a la empresa que les interesa o a la compañía que les interesa. Los atacantes se enfocan siempre en las defensas más débiles. Entonces, por eso es que es un éxito y les quiero mostrar rápidamente aquí el portal de, perdónenme aquí. Este es un portal público, cybermap.kaspersky.com, en el que ustedes pueden ver estadísticas en tiempo real. Y esas estadísticas tienen, por ejemplo, la situación por países. Y aquí nos damos cuenta que Brasil, de Latinoamérica, pues es uno de los más atacados constantemente, tanto por su dimensión, por el tipo de economía y adicionalmente pues por la penetración que tiene el producto allí, los productos de Kaspersky. Dense cuenta que en términos generales, por ejemplo, aquí en este top 20, Latinoamérica no se ve. O América en sí, no se ve realmente. Pero eso depende porque estamos hablando de infecciones locales. Hablemos, por ejemplo, de ataques de red. La cosa cambia y cambia realmente para la región. Costa Rica, por aquí abajo Ecuador, Belice, Paraguay, que están constantemente como blancos de ataque. ¿De qué tipos de ataque cuando hablamos de ataques de red? MS-17010, la intrusión de WannaCry, Eternal Blue. Sin embargo, lo más común es esto, ataques a RDP. El RDP es blanco, es objetivo, es constante y en Latinoamérica se han enfocado desde hace ya varios meses y el RDP dirigido a Latinoamérica es una constante. Es decir, si ustedes tienen un RDP expuesto en Internet, está siendo atacado. O sea, no lo duden. La pregunta es ¿cuándo van a entrar? ¿Cuándo van a realmente a evadir los controles de seguridad y a poder entrar? Entonces, RDP realmente es un problema. Hay que tener mucho cuidado con la exposición de estos servicios, ¿vale? En esta página pueden ver estadísticas por país. Por ejemplo, vamos a ver aquí a México. ¿Listo? Aquí están, digamos que el top 10 de los ataques más persistentes. Y esto es, digamos, de forma pública. Este es nuestro portal de inteligencia. Es un servicio también que tiene Kaspersky, en donde pueden encontrar, por ejemplo, nuestros sandbox, los feeds de seguridad, reportes de inteligencia. Por ejemplo, aquí en la parte inferior, voy a ver si podemos ver algunos reportes recientes, enfocados solamente con la etiqueta de México, los que están relacionados con México, en donde está todo el detalle técnico, los controles de seguridad, todo lo que requeriría una organización para protegerse frente a estas amenazas específicas. ATM Yadi, Oil Rig, Revenge Hotels, que es un ataque que se ha identificado en México y que está enfocado en robar datos financieros, tarjetas de crédito, pero en los service desks de los hoteles. ¿Vale? Esto es un caso
No sé cómo estamos de tiempo, Juan Pablo, ya unos 5 minutos más, si me das. Claro, por supuesto. Tenemos hasta las 11 de la mañana local. Por supuesto, con 5 minutos. Si tenemos preguntas, aprovechamos el espacio restante. Perfecto. Este es el caso de Ecuador. Entonces, ¿qué pasó? Ecuador, de acuerdo a las estadísticas que manejamos, estaba generalmente en el puesto 83 al 100, ¿sí? En el top a nivel mundial. Pero de un momento a otro llegó al puesto 25 y de hecho llegó a subir hasta el puesto 15, por encima de todos los países de Latinoamérica. Creo que casi llegó a alcanzar a Brasil. Abril de 2019. ¿Qué pasó en abril del 2019 para que Ecuador se convirtiera en blanco de todo este tipo de ataques? El caso Julian Assange. Una vez sucede lo de Julian Assange, todos los sitios web de Ecuador se convierten en blancos de ataque. Toda la infraestructura de proveedores de servicios de Internet y proveedores de telecomunicaciones se convierte en blancos de ataque. ¿Por qué? Por una situación política. ¿La infraestructura de Ecuador cambió? No cambió, era la misma. ¿La tecnología cambió? No cambió, era la misma. Una situación política que llevó a mover masas de miles de formas con el tema de Anonymous, con el tema de Wikileaks, y todos enfocar sus ataques o prestar su infraestructura para atacar a Ecuador. Sabemos, y de hecho vimos algunos incidentes de infraestructuras que fueron comprometidas, ¿sí? Es decir, eso llevaba tiempo ahí. Eso no se cambió ese día ni una semana anterior. Esa infraestructura que fue comprometida llevaba mucho tiempo ahí. Lo que pasa es que no era blanco constante de los atacantes. Cuando sucede esto, los atacantes enfocan todo su esfuerzo en esas infraestructuras y encontraron problemas y lograron comprometer algunas infraestructuras. Entonces, no hay que esperar realmente a que algo como esto suceda. ¿Cuándo pasa esto? En las elecciones. Sobre todo elecciones presidenciales, pero ya aplica para todas. Todo se empieza a mover. Entonces, se vienen las elecciones de Colombia, las de México, las de Ecuador. Periodo de elecciones, esto vuelve a cambiar. Todo se vuelve blanco de ataques. Y aquí, este es otro recurso que es el APT del Advanced Persistent Threat de Secure List. Y aquí está, digamos que el resumen general de México. Estas son las APTs que se han enfocado en México. Es decir, en la lista que veíamos de estadística del mapa de Kaspersky, México no está en el top. Sin embargo, si hablamos de APTs, que son amenazas mucho más dirigidas, mucho más robustas, que van por dinero, por recursos, por información confidencial, México está entre los dos primeros de Latinoamérica. En primer lugar Brasil, en segundo lugar México. Entonces, no hay que guiarse tampoco por un solo tipo de estadística. Los ataques son permanentes, pero hay objetivos de mucho más valor para los atacantes que otros. La economía naranja, que es otro tema interesante en América Latina. Entonces, este era el mapa de Winty en 2013. Winty era porque se retomó una APT enfocada en estos países que ven aquí, pero principalmente su interés comercial era acumulación desleal de dinero en juegos en línea. Se enfoca en juegos en línea. ¿Por qué? Porque es que los juegos en línea mueven muchísimo dinero ahora. Entonces buscaba oportunidad para robarse los recursos de los jugadores con más recursos en estas plataformas, o de encontrar vulnerabilidades para aumentar su riqueza, ¿sí? O robarse el código fuente de los servidores para montar sus propios servidores y hacer que todo cruzara por allí. La industria de los videojuegos mueve muchísimo dinero. Y esto lo vieron otros atacantes. Yo creo que Winty es uno de los principales, pero Lazarus, que estaba enfocado solamente en robar bancos y en robar casas de criptodivisas, ya sabe que la industria de los videojuegos es otra oportunidad. Y el actor detrás de Shadowhammer, el tema de Asus, Asus fue el 20-30% de su enfoque. Ellos se enfocaron principalmente en videojuegos, en juegos en línea. Entonces, la economía naranja es otro tipo de cambio de perspectiva. El dinero ya no se va a usar en tiendas y en supermercados, sino se va a utilizar en servicios en línea, streaming. Y la industria latinoamericana en ese sentido es muy grande, muy robusta. Estamos generando productos
domicilios, las patinetas, todo esto que se está moviendo por internet y que se está convirtiendo en un dinero electrónico, en una forma de dinero electrónico. Y allí donde hay una forma de dinero, sea la que sea, estos atacantes se van a enfocar. Para cerrar, hago parte de GERD. Este es mi equipo, esta es la distribución geográfica en la que estamos. Yo soy responsable de toda Latinoamérica, compañeros en Estados Unidos, por Europa, en Moscú, por supuesto, por Rusia, en el Cairo. Y entendemos cómo se están moviendo esos incidentes de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sea como sea, es decir, de Asia, Europa, hacia América, pero los que ya estamos generando aquí en América, que son producción propia de México, Venezuela, Brasil, Colombia, y que están llegando a otros lugares del mundo, y que están impactando esos lugares del mundo. Y nosotros lo entendemos porque tenemos una visión muy global, y así lo estamos trabajando y lo estamos haciendo parte de los servicios que prestamos a nuestros clientes, tanto en respuesta a incidentes, análisis digital forense, análisis de malware, como en entrenamientos relacionados con estas tres variantes de conocimiento. Juan Pablo y a los asistentes, muchísimas gracias. Espero realmente que haya sido de su agrado, que fueron muchos temas muy rápidos. Tal vez en una próxima oportunidad podamos enfocarnos en alguno que sea de mayor interés para ustedes. Y pues si tienen alguna pregunta, estoy atento. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Yo recojo muchas cosas de la conversación de hoy. A mí me gustaría preguntarte como conclusión, ¿cuáles serían las 3 principales recomendaciones que podrías brindarnos en el sentido de poder protegernos y responder ante un incidente de mejor manera? Vale, digamos que respecto a la respuesta a incidentes, todos conocen, o bueno, la mayoría de profesionales conocen una serie de etapas, pero hay una a la que no le brindan mucha atención, que es la preparación. La preparación es necesaria, no tiene que ser una preparación muy técnica, específica y profunda en la que sea capaz de coger el malware, desensamblarlo y entender qué es lo que está pasando, sino cosas o elementos básicos como entender que aquel equipo comprometido debe ser aislado porque tiene información que va a ayudar a la investigación. Generalmente, ¿qué hacen las empresas? Aquel equipo que se comprometió restauramos inmediatamente y se pierde todas las trazas. Entonces, para hacer una investigación sobre esto, es imposible, no va a dar los detalles necesarios. Esa es una cosa importante. La otra, que es muy importante, y se los comentaba respecto a los incidentes de ransomware, las alertas. O sea, un equipo mostrando alertas es algo a lo que hay que prestarle atención. 7 días de alertas en un equipo no es nada común. Y entender qué es lo que estaba pasando. Estaba llegando un malware constantemente, algo estaba subiendo un malware. Si algo estaba subiendo un malware es porque ya tenía una puerta abierta. Solo necesitaba saber qué era lo que tenía que subir allí. Entonces las alertas son muy importantes y sobre todo la correlación. Entonces, si el alerta me dice del sistema operativo se acaba de crear un usuario en el sistema y el antivirus me dice se acaba de crear un archivo malicioso en el sistema, ya yo tendría la capacidad de entender que está pasando algo más grave. ¿Quién creó ese usuario? ¿Es usuario de mi infraestructura o cómo apareció este usuario allí? ¿Y este usuario es el que está generando estos eventos? Entonces, aislemos ese equipo. Si lo aislamos y empezamos a analizar, cortamos los eventos y la línea de eventos que se vendrán adelante. Si no lo aislamos, si no monitoreamos, si no validamos ese tema, los daños van a ser mucho peores. Y en tercer lugar, entender que esto no solo le sucede a las empresas, esto me sucede a mí como usuario. Yo soy blanco constante de muchos tipos de incidentes. Esta semana, por ejemplo, les comparto, mi esposa me compartió un mensaje de texto en el que decía un banco en el cual no tiene cuenta, le decía su cuenta acaba de ser creada. Rápidamente llamamos, hicimos el procedimiento y validamos, alguien creó una cuenta en nombre de ella. Es decir, para mí ya es claro que alguien tiene sus datos y que se están enfocando en hacer algún tipo de actividad, pues por supuesto fraudulenta contra ella. Entonces, todo eso que estamos aplicando y que pensamos que solo le sucede a las organizaciones, a las infraestructuras, también nos puede suceder a nosotros. Ese primer correo del BEC en el que dicen, oye, ¿qué te debo?
que alguien me escribe a mí, me lo escriba de esa forma y que yo tenga conciencia de que con él tengo una relación comercial, pero que me lo escriba así, a partir de lo que acabo de ver aquí con el BEC, tengo que buscar otro canal de comunicación y decirle, óigame, ¿usted es el que me está llamando para decirme que me va a pagar? ¿O tenemos un problema y ya alguien se metió en nuestra conversación? Hay que tener eso muy claro y activarse. Perfecto. No, sin duda, recomendaciones bien importantes. Y como bien dices, la seguridad no es un tema digamos, dirigida únicamente a organizaciones, es un tema que debemos de tomar de manera personal y ese es el enfoque que nos encanta de Kaspersky. Ayer estábamos en el Summit precisamente de Kaspersky aquí en México y hablaban de todo de manera muy breve del enfoque que están dando. Me parece muy importante que no veamos a la seguridad como un tema únicamente de tecnología, sino que es un tema donde tenemos que hablar de educación, de entrenamiento, por supuesto de procesos, de prevención y de una reacción que podemos recoger a través de un fabricante como ustedes. La verdad te agradezco mucho. Álvaro Soto nos hacía la pregunta si vamos a poder tener acceso a la grabación. Seguramente sí, Álvaro, les haremos llegar un enlace para que puedan acceder a ella a través de correo electrónico. Y bueno, no me resta más que agradecerte nuevamente, Eduardo. Muchísimas gracias, fue bien interesante tu charla y esperemos contar contigo más adelante. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y de verdad, pues, felicitaciones por estos espacios y también felicitar a quienes asisten y aprovechan todos estos conocimientos y lo más importante es que los apliquen. Exacto, hay que aplicarlos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.